Bienvenidos a Colibrí Radio, tu magazine sobre el medio ambiente. Muy buenas tardes, amigos de Colibrí Radio, que cada jueves nos siguen por esta, su emisora cultural de Radio Funglode de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Como ustedes han visto, ya entramos en la temporada ciclónica que inicia el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. Por eso esta vez le traemos un verdadero experto en asuntos meteorológicos, un estudioso de la meteorología y una persona que debemos verla a través de las redes todas las mañanas antes de salir de la casa y, por qué no, al final de la tarde, quienes nos traen los pronósticos del tiempo y nos habla, por qué no, del estado del clima en determinado momento. Para eso contamos con el ingeniero Francisco Holguín, que es ya una figura conocida por ustedes y que nos trae además una información que en lo personal a mí me ha sorprendido y como meteorólogo me llena de satisfacción conocer cosas de la historia que no conocíamos desde el punto de vista meteorológico. Hoy se celebra el 80º aniversario, los 80 años del desembarco de Normandía, desembarco que puso fin a la Segunda Guerra Mundial, de la cual el amigo, el colega, el compañero Francisco Holguín nos va a hablar sobre eso. Y también, por supuesto, no podemos dejar pasar por alto de que ayer celebrábamos, 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente. Todos lo mezclamos, partiendo de que estamos en una crisis climática, para que personas de la capacidad del ingeniero Holguín nos ilustren y nos mantengan informados de la actualidad meteorológica nacional, regional y mundial. Ingeniero Holguín, buenas tardes. Para mí un placer, ingeniero Ernesto Reina, y a todos los amigos televidentes que fielmente sintonizan por Redes Videntes, Radio Escuchas, que fielmente los jueves se conectan para esos temas tan importantes que ustedes siempre traen todos los jueves. Yo soy un fiel seguidor, aunque en ocasiones no lo veo, pero como está en las redes sociales, también le echo una miradita. Aquí estamos a sus órdenes, colega meteorólogo. Muchas gracias, muchas gracias. Y me siento feliz y orgulloso de compartir este escenario con usted, porque cada vez uno aprende más. Quizá ya nosotros caemos en una etapa de que estamos jugando contra el tiempo y no tenemos la disponibilidad con que usted cuenta por el momento para seguir hurgando en la situación atmosférica, en la dinámica de la atmósfera y todas las consecuencias que nos trae, en especial en estos periodos ciclónicos. Críticos sí que tenemos. Usted decía algo al principio, don Ernesto Reina, de la historia, de la meteorología. Usted sabe que en meteorología nosotros hacemos pronósticos. Y hoy vamos a hablar con este público de la temporada ciclónica, como usted hizo la introducción, y habló algo de los 80 años del desembarco de Normandía, el día D, como la gente le llama. Y ahí quedó esa cuña que dice, bueno, tenemos hasta el día D, porque ese era un día que había que era o no era. Bueno, lo que tiene que ver este tema bélico con lo que nosotros ya habíamos hablado de este día, es que producto de un buen pronóstico meteorológico, esto salió bien. Y yo quiero compartir con los amigos redevidentes, radios escucha, televidentes, bueno, este desembarco, esas imágenes que se están observando ahí, son de las imágenes que andan, porque apenas 80 años, don Ernesto, yo diría que si hubiésemos tenido mucha tecnología, hay personas que si tal vez cuando aún se estaba dando esta guerra, esta situación de
de Alemania, en Francia. Hay personas que pudiesen contarla perfectamente si hubiesen tenido tecnología. Pero vamos a ver en esto por qué este día marca, yo diría, el pronóstico estacional más perfecto. Los pronósticos estacionales son lo que nosotros vamos a hablar un poquito más adelante de temporada ciclónica, donde hablamos que una temporada ciclónica vienen 20, 30 fenómenos. Esos son pronósticos estacionales. Pues justamente, don Ernesto y ustedes, amigos televidentes y redevidentes, el 6 de junio de 1944, el general Eisenhower, que fue el que comandó estas tropas, más de 5,000 barcos, más de 2,000 aviones, y había que desembarcar alrededor de casi de 200,000 soldados, pues debe decirle que dentro de toda esa preparación, lo primero que él llamó fue un equipo de meteorólogos, físicos y meteorólogos, para que hicieran el análisis real qué podía estar pasando, porque cruzar el Canal de la Mancha, que es el canal que va de Francia a Inglaterra, por ahí hoy hay un hidrotúnel, me parece que es el único que existe en el mundo, sí. Pero el Canal de la Mancha es un estrecho y tiene vientos muy fuertes que deterioran el oleaje, pero al mismo tiempo tiene por el norte lo que son estas bajas presiones que los españoles le llaman borrasca. La borrasca. Borrasca. El que lee algo en el texto sobre esto va a hablar, los historiadores hablan de la borrasca, son bajas presiones. Pues debo decirle, para no ser muy largo y extendido esto, que justo por eso ese meteorólogo, James, no recuerdo el apellido, más tarde Staff, el apellido James Staff, el meteorólogo, el que estaba encargado del equipo de meteorólogos que designó Eisenhower, ellos se reunieron durante 2-3 meses, estuvieron haciendo análisis, luego incorporaron a meteorólogos de Estados Unidos, y los meteorólogos parece que muchas veces no se ponen de acuerdo. Estados Unidos, Occidente, miraba la atmósfera de una forma o entendía que las condiciones de las Azores no le iban a favorecer, porque ahí en las Azores hay un sistema de alta presión que es estabilidad atmosférica. Sin embargo, por la parte norte de Inglaterra, ahí están las borrascas, que son bajas presiones. Entonces eso mantiene el Canal de la Mancha muy inestable. Pues debo decirle que precisamente cuando se reunieron los meteorólogos y llevaron el resultado final, le dijeron, debe ser día de luna llena, pero además tiene que ser en la madrugada del día 5 o en la noche del 5, amanecer el día 6, porque el sistema de alta presión va a soportar que la baja presión no baje, y entonces va a haber estabilidad. Y en vez de ellos salir por la parte, si me puede ayudar con la imagen, que le dimos a producción, ahí se puede ver el círculo que está arriba, que está la parte de Inglaterra. Hemos cogido esta imagen de Windy TV. El círculo inferior es donde están las Azores, las Azores. Y arriba, entonces, el Canal de la Mancha es lo que ustedes observan, a esa parte que divide la zona de Inglaterra, que está encerrada, con un poco de Francia. Entonces, ahí arriba se dan las bajas presiones. Entonces, ¿qué yo quiero decirle a ustedes con esto? Que con un buen pronóstico se pueden salvar vidas. Con un buen pronóstico y una población educada, y sobre todo personas que sepan escuchar a los técnicos, nosotros podemos salvar vidas, sobre todo que estamos aquí en la ruta de los huracanes y vivimos haciendo pronósticos el día a día. Y siempre se pierden, las personas pierden la vida por no llevarse de los pronósticos. Entonces, mi mensaje final es que las personas, funcionarios, por más encumbrado que usted crea siempre en la parte técnica, que el que se dedicó a esto y lo hace con amor va a dar el mejor resultado. Bien, ese ejemplo lo tenemos y lo hemos vivido. Así es. Tanto en nuestra época joven como ahora con usted, que nos orientan cada vez más. Y hablando de pronóstico, hemos visto que esta temporada se espera que sea una de las más activas dentro de las últimas temporadas que se nos presentan. Y se habla no solamente de
de producto del cambio climático, sino que hay otros factores que van a incidir, como el fenómeno de la niña que se espera, el calentamiento de los océanos, etcétera. ¿Qué nos puede decir usted y a ese público que nos está viendo, que está preocupado por lo que pueda ocurrir en estos 5 o 6 meses que tenemos de temporada ciclónica? ¿Y qué medidas debemos tomar para contrarrestar eso? Bueno, don Ernesto y amigos redevidentes y televidentes, radioescuchas, lo primero es que es cierto, los pronósticos estacionales, esos pronósticos de 2 y 3 meses, como les decía, lo que sucedió hace 80 años, los pronósticos estacionales son pronósticos. Hasta ahora, cuando uno introduce todos los ingredientes que se le introducen a los modelos, están indicando que vamos a tener una temporada ciclónica activa. O sea, una temporada ciclónica por encima de lo normal. Si me ayuda producción con una imagen que tenemos, ¿qué es condiciones normales? Bueno, las condiciones normales, ahí podemos observar en esas imágenes lo que son estos monstruos que se forman en los océanos, que requieren de la energía. Pero vamos a ver otra imagen que hemos compartido con producción. Bueno, ahí lo tenemos. Entonces, primeramente decirle, ¿qué es normal? Porque se habla de una temporada por encima de lo normal. Bueno, lo normal es que en la climatología de 30 años, que son de los parámetros que nos indica la Organización Meteorológica Mundial para nosotros poder analizar el clima verdaderamente, a ver si ha cambiado, pues nos dice que lo normal es que se te formen 14 fenómenos. De esos 14 fenómenos, 7 pueden llegar a ser huracanes, o sea, que los vientos superan los 119 kilómetros por hora, y de esos 7, 3 o 4 pueden ser huracanes intensos, categoría 3, 4 o 5. Ahora, ¿qué estamos nosotros observando aquí en pantalla en este pronóstico de la NOAA? Te dice que tormentas nombradas pudiese andar en un rango entre 17 y 25. O sea que ni siquiera el límite inferior está cerca de lo normal. Si se forman 25, estaríamos hablando de que se espera que la temporada con relación a lo normal esté por encima en un 85%, como dice en ese gráfico de pastel que estamos proyectando. De esos 25, 13 pueden llegar a ser huracanes, o el promedio entre 8 y 13, y de esto, 4 o 7 pueden ser huracanes intensos. O sea, que observen la probabilidad de que la temporada esté dentro de lo normal, apenas un 10%, y por debajo de lo normal un 5%. O sea, que las probabilidades son bastante elevadas, lo que nos indica a nosotros que como estamos en la ruta de los huracanes, tenemos que prepararlo. Ahora, don Ernesto, usted decía algo, y he escuchado a algunas autoridades también decir, la temporada va a ser muy activa. Es cierto, lo acabamos de ver. Ahora, ¿es un motivo de preocupación? Pues yo le diría que no, don Ernesto. No hay por qué preocuparse. Lo importante es la preparación y el conocimiento. Si usted nos está escuchando ahora y se convierte en un multiplicador de decirle al vecino, comienza a prepararte, que viene una temporada ciclónica y no sabemos en qué momento un ciclón puede afectarnos, usted está haciendo su parte como ciudadano. Las instituciones públicas, por igual, a multiplicar esta información que da la Oficina Nacional de Meteorología. Debiese haber TICs en las instituciones públicas, que la gente pueda ver, los volantes que se le entrega a la persona en las instituciones públicas, en las instituciones privadas, qué hay que hacer antes de la temporada ciclónica. Puerto Rico tiene una guía, profesor Reina, que no solamente espera el mes de mayo o junio, sino que desde enero ya le está diciendo, y no es Puerto Rico el Centro de Meteorología, sino es una ONG que, producto de la situación de Irma y María, ellos decidieron que deben comenzar a preparar a la población no a partir de mayo, sino desde enero, y en diciembre hacer el checklist. ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué debo mejorar para la próxima temporada ciclónica? Así que el hecho que le digan que son 25, 30, 40, no importa, porque uno solo se forma y salió hacia el Caribe, puede afectarnos a nosotros con una categoría que puede ser 5 o 6, porque vamos a ver unas imágenes, Reina, de lo que es
la energía ciclónica o el calor que existe ahora mismo en los océanos. Y ese es el combustible. Entonces, como los océanos están tan calientes, cualquier zona del país, del Atlántico, puede formarse una perturbación, formarse un ciclón tropical, puede ser en el Caribe, llegar a nosotros, como también hablamos y hemos hablado de una temporada ciclónica activa, se forma, termina la temporada y ningún fenómeno afecta a la República Dominicana. Pero dentro de las probabilidades, cuando uno ve la cantidad de eventos que han impactado a la República Dominicana, es para que no nos quedemos de brazos cruzados. Sí, algo que a nosotros siempre nos ha preocupado y cada vez nos preocupa más, es que la población más vulnerable nunca está de acuerdo con abandonar sus hogares. Es verdad que ellos plantean que sí pueden perder lo poco que tienen, que si se lo pueden robar, pero no piensan también que pueden perder sus vidas. Su vida, exactamente. Es lo más importante. Bajo eso. Y tradicionalmente hemos visto que ha habido que usar las Fuerzas Armadas para sacarlo de los hogares, para salvarle la vida. Es decir, coger un fusil y a punta de fusil, como se dice vulgarmente, salvarle la vida. Salvarle la vida. Esa es la parte que más nos preocupa y creo que necesitamos educación en eso, tal como usted dice, prácticamente el año entero. Necesitamos educación, don Ernesto, pero también necesitamos de lo que tiene que ver con una verdadera gestión de riesgo a desastre. Una gestión de riesgo a desastre transversal. Nosotros tenemos que plantearnos como país la parte, en lo que sería el empresariado, la parte política, los sectores, ¿cómo que se le llama? A los que no son ni políticos ni empresarios, la sociedad civil. Deben empoderarse y comenzar a hacer un plan país, porque todavía estamos sembrando vulnerabilidad, don Ernesto. Yo estuve haciendo un recorrido por el río Sama, me monté en una yolita para ver la realidad y es increíble que nosotros con ese río, que es una bendición, un orgullo para cualquier ciudad como la nuestra, lamentablemente lo que usted ve ahí es mucha miseria, vulnerabilidad, gente que habrá que sacarlo. Entonces, esas cosas ya las tenemos ahí. ¿Cómo? Tenemos que buscar entonces la adaptación de esos pilares, de lo que es la mitigación y la adaptación. Hay que comenzar a trabajarla, porque lamentablemente todavía nosotros seguimos sembrando esa vulnerabilidad y la ley de gestión de riesgo que tenemos ahí prácticamente se nos está poniendo vieja, don Ernesto, y no se está haciendo lo que dice la ley como debe ser. Gracias a Dios, las instituciones nuestras se han fortalecido, hacen su parte, pero tal como usted dice, el ciudadano, producto de que no se le garantiza que si él sale de ahí al otro día cuando llega, va a encontrar la estufa, la nevera, el abanico, el plato, la pala, el pico, lo que le sirve para trabajar, el triciclo. Si eso no se lo garantizamos, entonces vamos a seguir teniendo personas que, a pesar de que usted le diga tiene que salir, ellos no van a salir. Cuba, por ejemplo, tiene un mecanismo de que la gente sale de forma automática. Nosotros debiésemos llegar a un momento ahí. Pero lo ideal es, don Ernesto, que esas zonas vulnerables que tenemos en República Dominicana no pudiésemos ir eliminando poco a poco, o al menos disminuyendo el porcentaje de áreas vulnerables que tenemos o de personas vulnerables, porque hay que saber algo. El riesgo es social. Sí. El riesgo lo construimos nosotros. Si en una montaña hay un deslizamiento de tierra porque estuvo 3, 5, 10 días lloviendo, ahí se deslizó el terreno, no pasó nada, los árboles quedaron entre el limo y el fango, no pasó absolutamente nada, pero inmediatamente allí se mudan 5, 7, 8 familias, ya hay riesgo. Hay riesgo de que esas personas puedan quedar sepultadas porque si sucede tal cosa mañana. O sea, riesgo. La amenaza de un deslizamiento existió todo el tiempo. Ahora, ¿cuándo llegó el riesgo? Cuando se mudaron las personas, porque estaban expuestas, eran amenazados y son vulnerables. Entonces, si con esa formulita tú calculas el riesgo, ahora, ¿qué tú tienes que hacer? Divide todo eso en cómo tú has trabajado la resiliencia. Ese numerito, si la resiliencia es bajita, si la resiliencia es alta, porque la trabajaste,
tu riesgo va a ser bajito. Entonces, eso es lo que tenemos aquí en República Dominicana. No asustarnos cuando viene una temporada ciclónica, porque la isla, don Ernesto, ni la vamos a bajar, ni la vamos a subir de donde está ubicada, sino que tenemos que aprender a vivir con los fenómenos hidrometeorológicos que todos los años tenemos esta temporada. Pero recuerde, don Ernesto, y ustedes, amigos televidentes, no hay que esperar un ciclón. Lo vimos en noviembre del año pasado, lo vimos en noviembre del 22. Lo estamos viviendo hoy que estamos haciendo el programa. Ayer, lo que pasó en Barahona, lo que pasó en Santiago, lo que se dio en Constanza, lo que estuvo sucediendo en Valverde, en Montecristi, en Asua. Y dejemos decirle que al momento que estamos nosotros realizando este contenido, ya las lluvias están comenzando, y en el Cibao, en Moca, en Santiago, está lloviendo por Navarrete, toda esa zona volverán los fuertes aguaceros, la caída de árboles, porque no hay que esperar un ciclón. Y si usted vive en una zona vulnerable, busque refugio, busque las instituciones públicas que generan o que ayudan en las emergencias para que usted se vaya a un lugar seguro. Sí, usted plantea, y yo corroboro con usted, de que no hay que tener temor. No hay que tener temor a los efectos de los huracanes. Pero sí, nuestra población, principalmente en las grandes ciudades, tal como usted acaba de decir, en los noviembres, ha creado una vulnerabilidad producto del poco desagüe, la poca evacuación de las precipitaciones que caen y que han producido esas grandes inundaciones, como tuvimos en noviembre del 22, tuvimos en noviembre del 23, sí, que es producto también del accionar humano por una parte, y por otra parte de dejadez de los responsables de enfrentar esos niveles de evacuación que debe tener de las aguas. De esas aguas. Porque la ciudad de don Ernesto, y usted me excusa que le interrumpa, tenemos que repensar nuestra ciudad. Hay que repensar obligatoriamente. Hay que repensar nuestra ciudad. Ya estamos casi terminando, y yo quiero decirle, don Ernesto, que a mí me gustaría, como uno se ha ido preparando en estos temas de gestión de riesgo a desastre, de ver ciudades un poquito más resilientes en el horizonte del cambio climático, ya nosotros tenemos que irnos olvidando un poco del asfalto y el cemento. Usted va a cualquier zona, un parque, lo más bonito para un alcalde, una alcaldesa, ese parque es que tenga cemento y que tenga asfalto. Pues yo quiero decirle que no. Debemos comenzar a pensar que hay que comenzar a enfriar un poco más ese albedo que devuelve cada cuerpo, ese calor. Nosotros tenemos que comenzar a enfriar nuestra ciudad. ¿Cómo? Hay aceras, hay parques, que ya nosotros lo que podemos hacer es póngale su columpio, pero hágale un asunto en el terreno, que el agua cuando cae pueda absorberse. Exacto. Pueda absorberse. Hay aceras aquí en zona que vamos a decir no la van a vandalizar, que nosotros debiésemos ir pensando también. En esas aceras, en vez de hacerla nuevamente muy robusta, vamos a hacerla con espacio. Ok, voy a seguir usando el cemento, pero te voy a colocar una parte de cemento. Ese es otro espacio que se deja para que cuando los elementos por asunto de temperatura se contraen y se dilatan, no se rompan. Vamos a llenar ese espacio de grava y que la acera esté compuesta, y vamos a ponerla de color y se va a ver bonito, pero cuando llueve es una parte por donde va a infiltrar agua, la ciudad se va enfriando poco a poco, y de esa manera lo que tiene que ver con los acuíferos nuestros, con los ríos subterráneos, van a seguir alimentándose, pero al mismo tiempo tú vas a tener una ciudad un poquito más verde. Pero mientras haya cemento, asfalto, ese intercambio de energía siempre va a hacer que la radiación que llega, el 100% va para atrás, porque tú no tienes suelos húmedos que te puedan absorber el calor, y entonces tú tienes una ciudad mucho más verde, mucho más amigable con el medio ambiente. Tenemos que repensar la ciudad, porque de lo contrario, don Ernesto, nosotros vamos cada día forzando más el medio ambiente, y ya usted lo decía en la introducción, ayer se conmemoraba el Día Mundial del Medio Ambiente. Sin embargo, yo le pregunto a usted,
¿Cuántas notas usted vio del Estado, de instituciones públicas, privadas, hablando del medio ambiente y que lo cuidemos? No sé, yo no vi nada por ninguna parte. Entonces, los temas que tenemos que trabajar como sociedad no lo estamos fomentando en el estudiantado. En el día de ayer, los profesores debieron, en todas las escuelas, hacerle saber a los muchachos de qué manera se cuida el medio ambiente, de qué manera usted puede colaborar como ciudadano para poder tener un mundo más vivible mañana. Debe comenzar la educación. Entonces, lamentablemente, yo sé que hay poco tiempo, pero son temas que cuando uno comienza a hablar, y si me dejan, no me paro nunca. Pero la realidad es que tenemos que repensar nuestra ciudad, porque de lo contrario, lo que le vamos a dejar a las futuras generaciones es un caos. Y nosotros que estamos viviéndolo en este momento, más eventos extremos vamos a seguir teniendo aquí en República Dominicana y más muerte por daños que nos trae la naturaleza. No, correcto. Y nosotros, tal como usted manifiesta, la resiliencia ante estos fenómenos, nosotros como que la abandonamos. La Solamente abandonamos nos totalmente. recordamos. Ahora en estos días usted oye, hasta vi unos anuncios ahí de algunas compañías de seguros hablando de los daños que se sufrió cuando en las inundaciones de noviembre, por los carros ahogados, pero nadie más piensa en eso. Lo que los edificios se inundaron, pero nadie piensa al construir un edificio hacer unos drenajes suficientes para evacuar unos volúmenes extraordinarios de agua. Porque no se hacen los cálculos. Eso es igual que los filtrantes, que son soluciones mediáticas que mandó el alcalde. Hazte 4 hoyos ahí para solucionar el problema. Eso no es. Es una cuenca y nosotros como ingenieros sabemos cómo se calcula el área de una cuenca, esa área de captación y cómo tenemos que diseñar ese invernal, ese filtrante para que en un corto tiempo esa agua sea conducida a su suelo. Pero no se hace, don Ernesto. Entonces, tenemos que repensar nuestra ciudad. Tenemos que repensarlo porque aquí estamos haciendo urbanizaciones y las cañadas naturales las estamos tapando, don Ernesto. Entonces, por eso usted ve que la ciudad es con 30, 40 milímetros, que en otro programa vamos a venir a dar algunos tips para que la gente entienda estas cosas. 30, 40 milímetros en la ciudad de Santo Domingo, ya es un caos total donde quiera. Porque no hay infiltración. No, porque no hay infiltración y toda el agua tiene que irse por la superficie porque tenemos unas avenidas preciosas, pero ¿por qué tenemos que ponerle esa avenida ahí? 2,5 metros de asfalto cuando debiésemos hacerla verde, con piedra, árboles, piedra, bien bonita, y de tal manera que el agua que cae ahí inmediatamente se va a infiltrar. Esa es una zona esa es la parte que nos tiene que llevar a nosotros, y ahí trabajando lo que es la adaptación, y es de esa manera. Exactamente. Bueno, amigos, teleradio oyentes, creo que hemos tenido un corto tiempo porque hablar de temas como este se necesita tiempo. Se necesita tiempo, pero lamentablemente estos medios no nos permiten más por muchas razones. Pero creo que ahora lo que tenemos que pedir a Dios, que ojalá esta temporada no sea tan desastrosa como algunos lo esperan, que nosotros creemos conciencia y en esa conciencia pensemos que debemos primero salvar vida, segundo salvar lo material. Pero lo primero la vida, sin tener vida. miedo. Agarre desde hoy cómprese 2 libras de clavo, su casa de zinc, remáchela, haga lo que tiene que hacer como ciudadano y se va a dar cuenta que no importa si vienen 25 o si se forman. Acuérdense que hablamos de formaciones, pero no significa que vayan a llegar a República Dominicana. Ahora, la historia, ¿qué nos dice don Ernesto? Que somos un país donde nos han impactado fenómenos de magnitud, huracán George, Fiona, hace 2 años que no también por el este, y nos desnudan estos eventos, pero lo que tenemos es que aprender de ellos, aprender a vivir con ellos, preparándonos. Bueno, muchas gracias ingeniero, por su apoyo. Gracias a ustedes. Siempre nos sentimos orgullosos de contar como dominicanos, como estudiosos como usted. Muchas gracias, don Ernesto. Siempre presto a cuando haya que orientar, yo estaré siempre con ustedes.
Y gracias, amigos, por el tiempo que nos han prestado. Lo esperamos la próxima semana y que estas orientaciones les sirvan de mucho para beneficio de nuestro país. Buenas tardes. Esto fue Colibrí Radio, tu magazine sobre el medio ambiente.